Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día 21 de mayo, día en que celebramos las glorias navales. Por eso estamos madrugando y estamos en una edición más temprano de Estado Nacional. Porque después del programa, TVN y a través, por supuesto, de Canal 24 Horas y de todas sus plataformas, transmite los actos conmemorativos de celebración de las glorias navales, el desfile en Valparaíso, ya veíamos un adelanto, ¿cierto? Y también los actos conmemorativos en Iquique, donde se encuentra el presidente Gabriel Boric. Así es que por esa razón tenemos este horario especial de mañana aquí en Estado Nacional. Hicimos madrugar a nuestros panelistas que ya están instalados en la mesa de conversación, de debate, porque hay mucho que conversar. Tenemos la crisis de las ISAPRES, ¿en qué van los proyectos de ley? La ley corta de ISAPRES, que el gobierno ha dicho que están abiertos a ciertas modificaciones. Los nuevos proyectos que se han presentado, o más que se han presentado, se están discutiendo como alternativa para poder aplicar el fallo de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo darle viabilidad al sistema. Vamos a tener de entrevistado hoy día en Estado Nacional al director de FONASA, también aquí para responder acerca de eso. ¿Puede FONASA hacerse cargo de todos los que hoy son afiliados de las ISAPRES? Una de las preguntas que le vamos a hacer. También vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Hay presión por parte de la oposición para hacerle modificaciones al estado de excepción en la macrozona sur. Incluso hay algunos que estaban exigiendo estado de sitio. El subsecretario del Interior ayer visita, ¿cierto?, a la Araucanía, dijo que no cambiaría nada, que no aportaría nada decretar estado de sitio. De eso también vamos a conversar. Y vamos a conversar también sobre el trabajo de la comisión de expertos que esta semana logró importantes acuerdos en el anteproyecto que van a trabajar, ¿cierto?, el anteproyecto de futura constitución que va a ser trabajado por los consejeros constitucionales. De eso también vamos a conversar con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, que estará en nuestro programa. Aquí comienza Estado Nacional, hacemos una brevísima pausa y ya estamos de vuelta con nuestros panelistas aquí en Estado Nacional. Igual que yo. Estamos de vuelta ya aquí en Estado Nacional con nuestros panelistas. Ya los vamos a presentar, que además madrugaron especialmente. Pero quiero recordarles que este y todos los capítulos de Estado Nacional están disponibles no solamente en nuestras plataformas digitales, sino que ahora los puedes ver y escuchar las entrevistas, las conversaciones, nuestros panelistas en Spotify. Así es que puedes conocer toda nuestra programación, ¿cierto?, de Estado Nacional en Estado Nacional Podcast. Búsquenos en Spotify o también aquí en el código QR. Si entran inmediatamente pueden tener ahí Estado Nacional Podcast. Bueno, ya estamos con nuestros invitados. Les queremos agradecer especialmente la madrugada. Vamos a saludar por este lado a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini. Muchas gracias. Diputada, bienvenida a Estado Nacional. ¿Había estado alguna vez en Estado Nacional? No había venido, no me habían invitado. No lo habíamos invitado. No, tal vez no habían coincidido como... pero agradecida por diciendo que ya la habían invitado, que no había querido venir. No, pero porque los fines... No, lo que pasa es que además los fines de semana de repente son complicados. Es que los que somos de regiones sí, nos cuesta pues estar acá en la metropolitana. Exactamente. Pero le agradezco, así que gracias por estar aquí y tempranito el senador del Partido Comunista, que es de la casa, el senador Daniel Núñez. Bienvenido, senador. Buenos días, Constanza. Levantándose temprano, muchas gracias. Sí. No tienen problema para levantarse temprano aquí nuestros panelistas. No son de carrete pesado, sí, Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Justo anoche hubo algo, pero está bien, no importa. Una cosita. Sí. No se vuelva loco con la celebración. No se vuelva loco. Siguen con la celebrando los celebración. republicanos. Nada que celebrar, nada que celebrar. Hay que tener cuidado ahí con... Siguen celebrando. Con la Y la celebración presidenta de Evópoli y consejera constitucional electa, Gloria Hood. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gloria. Muchas gracias. Bueno, partamos precisamente por el trabajo de la comisión, no de los consejeros, que recordemos que empiezan su trabajo el próximo 7 de junio, sino que de la comisión expertos. Esta semana ha sido importante en la cantidad de acuerdos que se han llegado para ponerlos en el anteproyecto. ¿Cómo encuentran ustedes que van quedando las normas aprobadas? ¿Cómo evalúan el trabajo de la comisión de la comisión de expertos hasta el momento? Partamos ahí por una que va a tener que precisamente evaluar este trabajo. Sí, la primera lectura, y que todavía no la termino, pero la primera lectura me deja
una sensación de consistencia interna. Como texto, me gusta cómo se lee. Se lee con mucha contundencia cada frase. Yo echaba de menos eso en el texto 2022, que había mucha dispersión de tonos en las declaraciones. Y una constitución necesita ser bien categórica, digamos, en su lenguaje. Y me parece que la estructura y la forma en que está escrita es muy sólida. Me gustó eso, primero. Se lee con facilidad, se entienden los conceptos. Y eso no es menor, porque después cuando haya que interpretar leyes uno recurre a la Constitución y mientras más clara sea, es mejor. Y me parece que aborda los temas de manera también bastante completa. Yo creo que todavía hay precisiones que hacer, hay algunos temas donde uno puede hacer más aporte, pero me parece que es un punto de partida muy valioso y que haya acuerdos refleja que el óptimo colectivo pesó más que el óptimo individual. Me parece que ese es un aporte tremendo y es lo que la ciudadanía espera también. Y quiero destacar en el trabajo de la comisión experta que no hubo ningún altercado, ningún conflicto público Público al menos, tal vez hubo. Porque diferencia, sí, sabemos que han habido diferencias. Y la discusión aparentemente se llevó en un muy buen tono y es lo que yo esperaría que pase también en la comisión, en el Consejo Constitucional, porque es importante que separemos la coyuntura y las discrepancias de partidos del encargo ciudadano, que es de una trascendencia mayor. Ya veremos si y eso yo creo es que posible aquí, por lo menos en la comisión, aparentemente sí se cumple. Ya veremos si eso es posible con la composición Veamos, del Consejo. Senador Núñez. Sí, la verdad, Constanza, es que estamos leyendo, analizando todavía este borrador o esta versión inicial. Yo diría que lo que más valoro del texto es que es habilitante. O sea, no cometió tal vez el error de la convención pasada de que trató de ir al detalle del detalle y a cosas que son muy específicas, que son parte de normas de leyes futuras y donde hay que dejar el espacio que la democracia delibere. Y por supuesto también consideramos importante que tiene las normas del Estado Social de Derecho. Pero hay cosas que a mí todavía me generan dudas. A mí no me gusta mucho, y quiero ser sincero, esto del 5% como una barrera para los partidos. Yo entiendo la idea que hay... ¿Por qué no le gusta? Porque creo que un partido político que obtiene el 4,5%, obtiene 3 diputados, es muy válido, es legítimo, y que se los inhabilite, pierdan la legalidad y pierdan esos diputados. Ahora, lo que se propone es una gradualidad. Por eso. Que no parte con el 5%, parte con el 4%. Por supuesto, pero de todas maneras, así estructurado, el 5% es un techo alto. Ya. Y hoy día muchos partidos políticos legítimamente que tienen existencia, votos, podrían quedar fuera. Yo tengo la duda de si 5 es mejor, 4, 3. Creo que es un debate abierto. Pero ¿le parece que haya un umbral? Me parece bien que haya un umbral, pero yo lo situaría más bajo. En mi opinión personal, lo que hemos discutido nosotros, que nos parece razonable un 3%, un 3,5%. Creo que 5 es muy alto. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, creo que aquí la gran tensión que va a haber es si ese texto, que surge de un proceso consensuado, a nosotros no nos satisface en todo, pero entendemos que es un avance, va a ser o no refrendado por el futuro Consejo Constitucional. ¿Y cuál es la inquietud? Que como quedó la composición, ya no tenemos esa composición equilibrada. Hoy día el Partido Republicano tiene una mayoría que les permite avanzar casi íntegramente, y uno ve que es lo que ha hecho el Partido Republicano en las últimas 3 votaciones importantes en el Congreso. Votaciones que tenían mucho impacto en la calidad de vida de la gente. Las 40 horas, lo rechazaron. El royalty de la gran minería del cobre, un tema que en nuestra región, en el norte con Daniela, es muy sentido y que quedó un proyecto de ley, en mi opinión, muy razonable y equilibrado. Lo rechazaron. Salario mínimo, que es un avance indudable, lo rechazaron. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le van a ofrecer el Partido Republicano, que tiene esta responsabilidad de conducir, porque es mayoría en el Consejo Constitucional, a Chile? Porque si las conquistas sociales, los avances, que son fruto de debates en el Congreso y que quedan equilibrados, no son radicales, los rechazan, uno tiene la sensación que entonces ellos tienen esta posibilidad de imponer su visión de país, que yo creo que aunque les haya ido muy bien las elecciones, la visión de país del Partido Republicano no es la visión de la mayoría de Chile. Y creo que ahí es donde tenemos la tensión que va a emerger en los próximos días. Hágase cargo, Cristian Valenzuela. Primero, ¿Qué es lo que va a pasar con esta mayoría en el Consejo Constitucional? ¿Van a querer cambiar radicalmente lo que se está aprobando en la Comisión de Expertos? sí. Lo primero es sobre la comisión de expertos. Tampoco he tenido la oportunidad de leer completamente el texto,
Pero independiente del contenido, que es un debate muy importante que tienen que dar los consejeros a partir de las resoluciones finales de esta semana del comité de expertos, yo lo que destaco es el proceso. Yo creo que evidentemente el proceso anterior fracasó por múltiples factores, pero uno de los más importantes fue la poca seriedad, la estridencia, la falta de mirada respecto también de las minorías que existían en ese minuto, y eso condujo a un rechazo masivo de la población. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora de este proceso, de esta primera etapa del comité de expertos, yo creo que ha sido algo muy razonable, muy serio, donde todos los expertos, los del Partido Comunista, los del Partido Republicano, los de los distintos partidos y coaliciones, han contribuido a un debate serio, profundo, que va a permitir contar con una base de discusión para lo que tiene que realizar Gloria, que es la que tiene el mandato ciudadano para materializarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo la posición del senador porque evidentemente hay muchos de estos proyectos son iniciativas del gobierno o iniciativas de las 40 horas que viene de hace mucho tiempo discutiéndose. Y él tiene todo el legítimo derecho de calificarlo como un avance, pero nuestra mirada sobre las 40 horas no tiene que ir en contra de la familia ni en contra del avance de los derechos de la familia, sino que tiene que ver con el momento actual de la economía, del empleo. Lo mismo el salario mínimo, si recién el año pasado se había llegado a un acuerdo para que esto fuera progresivo y adelantamos esa discusión y forzamos también en particular a las pymes a ciertas discusiones. Y el royalty tiene que ver con aumentar impuestos y ponernos un umbral mucho mayor al que tienen otros países que compiten en esta lógica. Entonces, nuestra mirada respecto de eso no es ir en contra de avances, sino que nosotros calificamos que eso más que crear valor lo destruye. Y creemos que para las complejidades que tiene el país, sin duda el salario mínimo, ojalá no fuera 500.000, fuera 1 millón de pesos. Pero hay que atenerse a la realidad de, por ejemplo, el desempleo femenino, que está casi llegando al 10%. Entonces, esas personas no tienen acceso ni al salario máximo ni al salario mínimo. Lo mismo las 40 horas, cuando se reducen y se establecen ciertas restricciones respecto a cómo actuar en materia de empleo para las pequeñas empresas. Esto no le afecta a las grandes empresas. Las grandes empresas no pagan salario mínimo, las grandes empresas no tienen los conflictos. Solo para cerrar la idea. Es que lo que tú estás diciendo es una cosa relevante. Mira, las 40 horas tienen una aplicación gradual en 5 años. Entonces, cuando tú me dices que ustedes no aprueban las 40 horas porque si se implementa hoy día genera desempleo, yo le digo que eso no es verdad. No es verdad porque las 40 horas se va a llegar a concretar al cabo de 5 años. Entonces, hay una gradualidad que fue incorporada. Entonces, Daniel, entiendo tu punto. Yo lo que les digo, o sea, está bien, debatamos, yo entiendo que tienen un punto de vista distinto, pero sean rigurosos. O sea, acá se tuvo en consideración una gradualidad justamente para evitar ese efecto nocivo en las pymes. Entonces, mejor digan qué es lo de fondo. ¿Ustedes creen que en el fondo los chilenos trabajan poco y tenemos que trabajar más tiempo? Yo solo para cerrar la idea, Ángel, no soy dueño de la verdad, no tengo la evidencia de lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero sí veo el momento. Tenemos un país que está económicamente muy complicado. Y los más complicados no son los que viven en la zona oriente o los que toman las decisiones, que son parte de una élite, sino que masivamente la gente que está complicada con problemas de desempleo, de inseguridad y de incertezas económicas. Yo creo que eso es lo que marca la pauta hoy día. Y las señales que estamos dando, aprobando salario mínimo, aumentos que no se ajustan a lo que se había aprobado hace un año atrás. Y una serie de medidas creo que afectan mayormente el resultado. Diputada Chiccardini. Por favor. Varias cosas. Sí. Usted... Yo partí hablando, preguntando cuál era la evaluación del trabajo de la comisión de expertos. A ver, yo creo que primero señalar que hubo una primera propuesta constitucional. Nosotros no estábamos enamorados, pero efectivamente nos representaba de mejor manera. Ahora el pueblo de Chile se pronunció, nosotros respetamos la deliberación democrática y por eso hoy día estamos en un nuevo proceso y ya tenemos los primeros insumos de la comisión de expertos y que quiero valorar la capacidad de diálogo que tuvieron los expertos y expertas. Al igual que Gloria, creo que hay que reconocer aquello. Y en segundo lugar, es importante decir de que este acuerdo muestra de que sí se puede escribir una nueva constitución desde el Partido Comunista hasta Partido Republicano. Ahora, la pregunta es si es que esto se va a poder lograr avanzar, si es que se van a poder mantener estos acuerdos o lo fundamental de este acuerdo, a propósito de lo que decía el senador Núñez, hay, ¿no es cierto?, una alta representación del Partido Republicano. La verdad es que hay una ambigüedad porque primero habla el consejero constitucional dice algo, lo llaman al orden parece, después se desdice, el actuar que han tenido los consejeros, los republicanos en la Cámara de Diputados,
La verdad es que negándole la sal y el agua al gobierno, dándole la espalda también a la gente, con proyectos que mencionaba Daniel, 40 horas, salario mínimo, incluso royalty minero, un proyecto que habla de justicia territorial. Alguien podría decir de que estos no son apoyos para las familias cuando muchas veces ustedes dicen de que son pro familia. Ahora, yo la verdad es que siento de que tenemos acá una tremenda oportunidad. Yo no debería darle consejo al señor Kast, porque yo no quiero que sea presidente de Chile. Pero si es que él quiere ampliar su base de apoyo y quiere dar garantías de gobernabilidad, debería, ¿no es cierto?, alinear a su fila y poder avanzar en una nueva constitución para todos y todas, como dice él, y que dé también, yo creo que tranquilidad para todos los chilenos y chilenas. Que dé... ¿Tranquilidad de qué? ¿De que en el Consejo Constitucional los republicanos van a actuar de una determinada manera? Es que depende, ¿Qué tranquilidad? es que no, o sea, yo estoy hablando de la tranquilidad para Chile, si es que estamos hablando de una constitución en el que se pueda llegar a acuerdos con los distintos sectores políticos, eso hablar de la diversidad en nuestro país, y esto depende del Partido Republicano. Hoy día, para poder tener los 3/5, depende del Partido Republicano. Ellos van a actuar como un factor de veto con los 2/3 para poder rechazar artículos. Depende del Partido Republicano. Entonces, a mí lo que me preocupa es poder tener una nueva constitución, pero si es que esto no se logra, la responsabilidad va a recaer en un partido que yo no le he visto tan dialogante, una derecha que no ha estado disponible a llegar a acuerdos como si existe, ¿no es cierto?, un sector de la derecha que a lo menos no ha dado posibilidades de avanzar en ciertos proyectos de ley. Ya, yo quiero, pero primero ya vamos a ir, digamos, que se haga cargo Cristian, pero quiero preguntarle a Gloria. Gloria, ¿usted tiene ese mismo temor al quedar, porque en el fondo ustedes son minoría, no solo en Evópolis, estoy pensando en Chile Vamos, en el Consejo, son minoría en la centroderecha, y la mayoría la tiene el Partido Republicano. ¿Tienen temor a que el Partido Republicano de alguna manera imponga esa mayoría, la use para imponer su mirada, para cambiar radicalmente este anteproyecto al que se está llegando? Yo creo que hay como dos etapas. Una etapa antes de esta elección del 7 de mayo y incluso después del acuerdo por Chile, en que el Partido Republicano fue muy crítico del proceso. De hecho, estaban en la mesa y se retiraron de la mesa, fueron muy críticos, criticaron el acuerdo, pero en el momento en que entran a postular y a presentar candidatos, toman las reglas del juego, y eso a mí me da una tranquilidad en el sentido de que si uno entra a ese proceso, que es una modificación constitucional, acoge esas reglas. Y también acoge el espíritu con el que se hace este acuerdo. Así que yo esperaría que no apuntemos solo a las aprobaciones de los artículos con el quórum necesario para aprobar. El óptimo sería que aprobáramos por más que eso, de manera que las aprobaciones sean transversales. Yo creo que es cierto, la mayoría que tiene el Partido Republicano pesa mucho, le da una tremenda responsabilidad sobre el resultado, pero mi impresión, por las declaraciones más recientes que hemos escuchado del propio José Antonio Kast, las aclaraciones que hizo Luis Silva respecto a su entrevista, están también apuntando, igual que todos los demás, a que haya un proceso exitoso que aprobemos todos mayoritariamente en diciembre. Entonces, creo que sí hay una conciencia total de la responsabilidad que significa administrar la mayoría. Ya, se acabó el silencio de los republicanos, Cristian Valenzuela, le quería preguntar, porque estuvieron trabajando esta semana, ¿cierto?, en un coaching con los consejeros. Y la pregunta que aquí han hablado varios de las declaraciones de Luis Silva, y el temor es a que cometan errores los nuevos consejeros o a que digan exactamente lo que piensan. Sí, yo más que hablar de silencio, tiene que ver con las distintas etapas. Pero le impusieron el silencio, ¿no? Después de las declaraciones de Luis Silva. Eso son interpretaciones de la prensa. Ah, ¿no es verdad? No, aquí hay un trabajo, aquí lo importante es que los consejeros, y ayer veía a los de Unidad para Chile, que creo que se juntaron todos, se organicen, planifiquen el trabajo. Ahora vienen las resoluciones del comité de expertos, tienen que estudiarlas, tienen que llegar a trabajar en eso. Creo que nosotros tenemos una ventaja, el proceso anterior. Hay un manual perfecto de lo que no hay que hacer. No hay que, o sea, las personas elegidas, incluyendo a Gloria, son elegidas para trabajar 5 o 6 meses.
y tiene una nivelidad de 5 años después para postular a cargos públicos. Y eso tiene un sentido, el sentido de que no se trate de un proceso de personas que postulan a otros cargos, sino que se dediquen a hacer este trabajo que es muy importante. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de saber lo que pasó en el proceso anterior y de los errores que no hay que repetir. Yo el tema de la responsabilidad... ¿Pasa la máquina por parte de los que son mayoría? Por supuesto, porque la derecha amplia en el proceso anterior no tenía ni siquiera el poder de veto. Tenía, creo que, la posibilidad de llegar a la Corte Suprema y creo que nunca se utilizó ese contexto. Y la máquina no fue una máquina, fue una aplanadora completa desde el primer día y sin recogimiento de las personas respecto a sus declaraciones. Esta fue una mala entrevista, como dijo Luis Alejandro Silva, y es coincidente con todas sus apariciones en prensa antes y después de esa entrevista donde manifiesta precisamente cuál es su espíritu y qué es el espíritu que se ha representado acá. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir la responsabilidad que tenemos y los costos que pueda significar aprobar o rechazar este texto. Aquí no estamos pensando en los próximos 3 años. Como dice Gloria, nosotros no estábamos de acuerdo con esto, creemos que una nueva constitución no resuelve los problemas urgentes de los chilenos, pero este proceso se aprobó por el Congreso. Nosotros pusimos una oposición a eso, votamos en contra, pero se aprobó por el Congreso, es ley, es parte de la Constitución y como buenos republicanos cumplimos eso. Y por lo tanto, así con ese espíritu estamos participando en este proceso. Yo creo, Constanza, que, a ver, es difícil que uno emita un juicio tajante. ¿Le crees? No, yo quiero ser sincero, yo miro con desconfianza lo que puede ocurrir en este nuevo proceso, porque creo que la tentación de, aunque digan que no lo van a hacer, de pasar la máquina es grande. Ahora, por supuesto que nosotros no vamos a evaluar un proceso por el camino que está haciendo ni por los debates previos, vamos a evaluar los resultados. ¿Y cómo lo medimos? Lo vamos a medir en 2 cosas. Si esta nueva Constitución permite que haya más democracia y si esta nueva Constitución le da derechos sociales garantizados a las y los chilenos. Nosotros pensamos que ahí hay 2 problemas gravísimos y eso también incluye los derechos sociales, el derecho a la seguridad y a tener, a no tener el miedo a salir a las calles por la delincuencia. Pero ¿qué es lo que vemos, digamos? Vemos que la posibilidad que el Partido Republicano pase la máquina es alta. Entonces, ¿uno qué se imagina? Por ejemplo, van a proponer, como dijo Guillermo Ramírez, que no es republicano, es de la UDI, dijo, bueno, como no nos gusta la empresa nacional del litio y queremos bloquear al gobierno, queremos que el litio sea declarado concesible. Y que la nueva Constitución diga que el litio va a ser un mineral concesible. ¿Qué implica eso? Que automáticamente pasarían empresas privadas que ya tienen concesiones mineras a poder explotar el litio directamente. O sea, en un acto se privatizaría el litio. Te pongo otro ejemplo, ya que ese podría ser discutible porque es uno de los temores que nosotros tenemos, que establezcan en la nueva Constitución invariabilidad tributaria para ciertas actividades económicas, las mineras. Porque para mí no deja de ser contradictorio. Fíjate, al Partido Republicano le fue espectacular en Antofagasta, eligieron 2 consejeros. En Tarapacá, 2 consejeros. Y votaron contra un royalty que la región de Antofagasta le entrega 26.000 millones de pesos, incluyendo los municipios. Que la región de Tarapacá le entrega 19.000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la coherencia de escuchar a la ciudadanía que necesita recursos? Porque esos recursos incluso van a los municipios. O sea, los municipios en Iquique, en Antofagasta, los pueden destinar a proyectos de seguridad ciudadana. Y van y votan en contra. Ahora, tú me dices, no, que son decisiones de la élite. Oye, el royalty afecta, me falta un dedo, a 11 empresas mineras. 11, solo 11. Entonces, la élite está en los que son dueños de esas empresas mineras que tienen nombre y apellido. Ahora, la misma gente Pelambre, Coyahuasi. por los republicanos. Por eso yo veo una contradicción. Ahora, entonces uno dice, bueno, ellos se están guiando más por su ideología. ¿La contradicción es del partido o la contradicción es de la gente? Porque de cierta manera se ve como si estuvieras culpando a la gente de no entender. Nosotros, al menos, yo no he culpado a nadie. Nuestra agenda es súper transparente. Dame un segundo. Sí, pero nuestra agenda es súper transparente. No pongas mis palabras que no he dicho. Nuestra agenda es súper transparente. Aquí hubo una elección donde nosotros no nos pusimos copihue al lado, no blandeamos la bandera chilena como hicieron otras coaliciones. Nosotros pusimos Partido Republicano por delante. Votamos en contra de los retiros, votamos en contra de las 40 horas, anunciamos el voto del salario mínimo porque se votaba después, hemos tenido nuestra postura sobre el alza de impuestos. En general, ha sido súper transparente, la gente sabe por lo que está votando. Este proceso, un dato que es súper sintomático esto, en el proceso 2021, el total de constituyentes electos, 155, incluyendo los pueblos originarios, representaban 2 millones de votos en total. Este proceso representa a 4, los elegidos, incluyendo a Gloria, 4 millones de votos. ¿Eso es una garantía de que esto es el representativo de la gente? No necesariamente. Aquí la gente tuvo muchos factores para votar y elegir a su representante. Pero lo que nosotros hemos dicho es, vamos a trabajar con honestidad, con transparencia, con humildad, para poder lograr un acuerdo de una constitución
que nos represente a todos, Y lo que, no solo a los hay republicanos. hasta hoy, los acuerdos a los que se han llegado en el anteproyecto, ¿los identifican o van a querer cambiar eso? Ese es un trabajo que tienen que hacer los consejeros Ya, pero electos. tienen una Que evaluación hay que hacer una inicial. bajada, que hay que trabajar. Es que uno también tiene que ser respetuoso de eso. Uno de los problemas de la convención anterior fue que el gobierno, que ganó con una amplia mayoría el presidente Boric, de los que votaron en la elección, y tuvo un apoyo contundente, trató de meter las manos en el proceso. Y el ministro Jackson, desde antes de asumir, quería tomar decisiones sobre lo que iba a hacer el Senado, sobre ciertas lógicas, y después se le descontroló completamente y terminamos con el resultado que terminamos. Yo creo que esta es una oportunidad para que estos representantes electos, y creo que los prejuicios, Daniel, en general, respecto de la mirada a los republicanos, yo te invito a conocer a los 22 consejeros electos del Partido Republicano. no, La no. diversidad Yo no estoy actuando con de personas. Daniela y Daniela, con prejuicio. No estoy actuando con prejuicio. Yo me basé regiones. en las votaciones de ustedes en el Parlamento. Que tú Hechos, no palabras. Tú partes de hechos. prejuicio al ¿Pero decir qué que prejuicio? tengo temor de que vayan a actuar así. No, si ustedes Pero- cuando pero tuvieron si- el poder pero si- total, oye, pero- sin derecho a pero, veto, Cristian, sí. fueron totalmente, mi temor pasaron se basa, por encima de yo todos los sé que no chilenos. es la Y vida, ese fue el pero quiero resultado. aclarar, mi temor se basa en el hecho de cómo ustedes votaron en el Parlamento, no en una opinión, en un hecho concreto. Ustedes rechazaron el royalty de la Gran Minería del Cobre. Porque tenemos una Rechazaron visión el alza distinta del salario mínimo. resultado de lo que va a Rechazaron las significar ese 40 horas. aumento. Esos son los hechos. ¿De qué sirve espantar a todas las empresas y todo lo que contribuyen a Chile por esa supuesta distribución? Ojalá tuviéramos más recursos para distribuir más en torno a las regiones. Y tenemos visiones distintas. Sí, dos cosas, solo para que no quede en el tintero. Lo que se logra con este acuerdo de la Comisión de Expertos, yo creo que es un tremendo avance, porque convengamos que estamos hablando con una base de comparación con la Constitución vigente. Y cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, sin duda ese es un tremendo logro. Ahora, yo la verdad es que quiero hacer un alcance con respecto a lo que decía recién Constanza, que la gente bandera, votó por es eso. que la bandera de campaña que levantó Republicano justamente en esta última elección fue los temas de seguridad, la crisis migratoria, Esa es tu que yo impresión, entiendo es tu que impresión. son temas prioritarios hoy día de la gente y es parte de una agenda de gobierno, es parte de los esfuerzos que hemos realizado en el Congreso Nacional, las coordinaciones con las Fuerzas Armadas de la frontera, la macrozona sur, también la coordinación con las policías, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa, y probablemente ustedes van a tener que responderle a su electorado, cómo esto lo van a resolver en la Constitución, porque esto no se va a resolver en la nueva Constitución. Dice que la gente votó por temas de seguridad que no son los temas de los que se van a resolver y discutir en Es el que sin proyecto duda constitucional. alguna, hablarle con... Pero no hubo lista que no hablara de seguridad en la franja, por lo menos en la campaña. Bueno, Hasta el Partido Comunista Y revisemos la franja seguridad. No, pero sí, Revisemos la franja del Partido Republicano y no solo se habló de seguridad, se habló de salud, se habló de pensión, se habló de muchas cosas, de trabajo, desarrollo económico. Entonces, Y dijeron en la entiendo tu franja que impresión. iban a votar contra el royalty, ¿no? bueno, y Pero ahora... era un hecho público que no lo escondemos. Está bien. Yo creo No, que yo ahí con no fue muy respecto al tema del transparente. royalty, yo soy coautora de este proyecto de ley, lo ingresamos hace 5 años. De verdad que este es un primer paso en materia de descentralización, de equidad territorial, de poder compensar, darle dignidad y justicia a comunas mineras. Yo quiero decirle, Cristian, ¿usted se recuerda de ese socavón gigante que salió en Tierra Amarilla? Esas son las consecuencias de la gran minería. La gente vive con problemas de la salud, con problemas de contaminación, con sobreextracción del agua, etcétera, etcétera. Y eso lo va a resolver subiendo los impuestos y pero espantando sin a duda la inversión alguna, minera para que esos se vaya para recursos afuera. van a ir a las comunas que No, son las esos que recursos van a ir tienen que a recibir Perú, los Australia pasivos y otros países que ambientales. tienen mejores condiciones. No, tiene- porque no, ojo, esto la no tiene que ver Tsunami... con la discusión medioambiental. No, tiene que ver porque la con el Tsunami... cumplimiento legal de Perdón, la- para poder terminar, Cristian. La Tsunami ha dicho de que este proyecto de ley que mejoró el gobierno y que yo valoro el esfuerzo que ha tenido el presidente Gabriel Boric de retomar con fuerza esta iniciativa, da certidumbre en la competitividad que se tiene que generar, ¿no es cierto?, en el Porque mercado. termina la discusión tributaria. O sea, se sabe Sin cuál duda. va a Es un ser proyecto que lleva Pero 7 años esto abierto, no por eso se acaba desincentiva la certidumbre. inversión. Además, vienen muchos proyectos por delante, lo decía la ministra Se acabó la de certidumbre. Minería a propósito de la inversión que se viene en materia, ¿no es cierto?, de la actividad minera. Por lo tanto, yo creo que acá se levantan algunos fantasmas y yo creo que este proyecto de ley en particular sin duda mejora la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas.
incluso las comunas que tienen menos ingresos, que son con índices de pobreza, las comunas mineras y además los gobiernos regionales que van a poder contar con recursos para poder avanzar en obra, en infraestructura y calidad de vida. Sí, Ya, pero que una quiero cosa. ir a Mira, otros temas sí, también, pero muy porque sí, puntuales. sí. Lo que decía Cristian es algo que se ha repetido mucho, ¿ya? Pero no es verdad. Porque con el royalty, la tasa promedio de impuestos que van a pagar las empresas mineras en Chile, contando todos los impuestos, primera categoría, royalty adicional, cuando retiran utilidades o remesas, es del 42%. En Perú, las mineras pagan 44% de impuestos. Es decir, en Perú una empresa minera paga más impuestos que en Chile. Y en algunos estados de Australia, porque Australia tiene un sistema descentralizado, tienen impuestos distintos por estado, como Queensland llega al 42%. Entonces Chile queda parejo con Australia y queda un poco más bajo que Perú. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos cobrándole impuestos bajos a las grandes mineras por llevarse una riqueza que es tremenda y como muy bien dijo la diputada Chicardini, tiene muchos impactos negativos. Entonces este proyecto de ley compensa en parte, no resuelve todo, pero compensa en parte esos impactos negativos, falta de agua, dos frases finales. Entonces, es un avance y por eso en el Senado logró tantos votos y incluso la derecha lo apoyó, yo tenía mis reservas que lo hiciera, pero... Vamos a preguntarle a Dos frases finales. Uno, yo confío un poco más en el Fondo Monetario Internacional y su análisis que en el Partido Comunista, pero no quiero cerrar esto. Daniel, 2 segundos. Ojalá estemos equivocados. Y ustedes tengan razón. Y esto implique la llegada de más inversión, más desarrollo y más recursos para los chilenos, que eso es lo importante. En el pasado, reformas como la tributaria prometieron muchas cosas y fracasaron rotundamente y hoy día estamos como estamos gracias a eso. La reforma tributaria que hizo Elwin en el año 91 fue la base de todo el desarrollo económico en la de Alberto Arenas, que es un poquito más reciente. Entonces, Gloria. Sí, bueno, Solo para terminar con el tema del royalty, porque la derecha terminó aprobándolo, ¿cierto? O sea, la centro derecha terminó apoyándolo. Pero después de la bajada, porque hay que decirlo, aquí se bajó, el proyecto inicial tenía un límite que era un 50%. Sí, pero Constanza, nosotros, mira, como parlamentarios de la región de Atacama, nos fuimos con el tejo pasado, pero sin duda, si era buscar también la compensación que merecía. Una estrategia, dicen ustedes. No. Ya, pero ustedes sabían que no iba a pasar el 50%. Pero es que yo creo que es parte de la discusión democrática que se da en el Congreso Nacional. Había una ansiedad para poder entregar respuestas a territorios que han sido postergados, que lamentablemente ven que no llegan las riquezas que se sacan de esos territorios y que la metropolitana va como en la línea 1000 del metro y yo en Copiapó todavía tengo calles de tierra. Pues entonces, esa es la frustración que hay. Esperamos transporte público en Coquimbo, entonces... Gloria. Ya, pero... Nos metimos en un tema muy complejo. La ministra sabe que no la estoy acusando, al contrario, estoy acusando a mi gobierno que no ha avanzado en transporte público. En los últimos 4 años avanzó mucho. Se lo dije antes, le di el mérito que había avanzado. En Así Copiapó que... quedaron las bases tomadas de razón de Contraloría. Sí, Entonces, eso es verdad. el diario oficial y parte el concurso para transporte eléctrico. Viene. Ya, o sea, no había voluntad política, digamos, para hacerlo. No sé, Ya. pero no ha habido avance. Mira, yo creo que aquí, bueno, la prueba de la blancura finalmente es qué pasa cuando empieza a andar el proyecto de ley, ¿no? Y yo hice el esfuerzo de comparar los sistemas tributarios y me superó totalmente, porque cuando uno compara con distintos países es de una complejidad tan grande, no es una aplicación de una tasa, y entonces también tienes que ver cómo funcionan el resto de la normativa ambiental, en fin. Es muy complejo, no es tan fácil como comparar y decir, bueno, en este país, que es un país minero, tienen esta tasa. Esa es una en general cosa. se ha dicho que quedamos por arriba, por encima, no mucho, pero por encima de nuestros competidores, que son Perú, Australia y Colombia. Claro, pero como digo, es bastante más complejo que eso. Me está faltando un país latinoamericano. Pero Australia son los más cercanos. Australia es la referencia y Perú. Pero bueno, finalmente la prueba de la blancura va a estar cuando se ponga en marcha y veamos si llegan o no más proyectos mineros y habrá que ver si necesita corrección o no. Pero el argumento que yo creo que sí es necesario revisar es si las mejoras que necesitan las regiones necesariamente vienen de, por ejemplo, una reforma como esta. Porque uno, al condicionar esas mejoras por ejemplo, cambio en el sistema tributario de la minería, está produciendo también unos impactos mayores y de alguna forma escondiendo el hecho de que el Estado tiene que abordar esas necesidades más inmediatas
con los recursos, con los fondos generales de la nación. Entonces, o con subsidios que vengan, no sé, estoy pensando en el Fondo Espejo que a mí me tocaba también administrar. No condicionar. No condicionar. Me parece que el argumento tiene que sostenerse en sí mismo. Con este proyecto mejoramos la minería, mejoramos el empleo en la minería, Sí, mejoramos el impacto de la minería. Mira. Yo creo que esa es la gran pregunta que uno tiene que tratar de responder. ¿Hacemos a Chile más competitivo para que haya más empleo? Y como derivado de eso, por supuesto, hay mejoras en las condiciones, pero hay necesidades de las regiones que tienen que ser resueltas por un carril distinto. Pero que no han y sido ahí resueltas. no ha sido resuelta. Disculpa Y que- ese es un punto que yo creo que no debemos dejar de lado, porque esa es la urgencia inmediata de las personas. Es lo que está apretando a cada uno que o no puede viajar o tiene problemas ambientales y no se resuelven bien. Es un tema más de gestión de cada uno de los gobiernos. Sí, pero ¿No mira, estás de acuerdo con eso? O sea, es que, a ver, es que no esté de acuerdo, sino que yo creo que lo que hay que entender, ¿ya?, es por qué se discute royalty en la gran minería del cobre y no discutimos royalty en otras actividades económicas. Y yo creo que ahí hay una esencia de un problema que no se ha reconocido. Y es que la actividad minera genera una renta, es decir, una ganancia extraordinaria que no está presente en otros negocios. ¿Y por qué no está presente en otros negocios? Por un tema muy evidente y natural, porque el cobre es un recurso mineral no renovable y escaso en el mundo. A pesar de que Chile lo tenga en abundancia, es escaso en el mundo y muy necesario por la electromovilidad. Entonces, cuando una gran minera explota el cobre, va a tener las ganancias normales de cualquier negocio bien gestionado, pero un extra que es la renta minera. Y el royalty lo que busca justamente es que esa renta minera, que no es propiedad de una empresa, porque el cobre es propiedad del país, de la nación, se pague en forma equitativa. Y con este proyecto de ley se llega a eso, a una mayor equidad en la renta minera. Entonces, Claro, después pero que uno hay que dice... tener cuidado que eso no Claro. mate la gallina los huevos claro. de oro, pues, diciéndolo en buen chileno. Oye, yo estoy súper de acuerdo pero quiero terminar, estamos de las acuerdo en eso, mejoras, pero- y en que las empresas, cualquier actividad que produzca impacto local, tiene que asumir Bueno, una pero es que compensación local. está bien Y en Constanza, eso yo pero- estoy súper de acuerdo. pero mira, entonces, ¿qué es lo que va? Cuando uno estudia esto, y ustedes lo sabrán, en muchos países del mundo se cobra royalty. Hay estados de Canadá, estados de Australia, Perú cobra royalty. Entonces, uno de los pocos países del mundo que no cobraba royalty por explotar su recurso natural no renovable era Chile. Entonces, en eso nosotros nos estamos poniendo a tono. Ahora, uno puede discutir, por supuesto, que no se te pase la mano, Claro, ese es el punto. pero nosotros, este proyecto, del original que planteó la Cámara a lo que sale del Senado, sufrió muchos cambios y se moderó. A mí me hubiese gustado que fuera más alto el royalty, pero bueno, esto fue lo que logramos, estos fueron los votos que hubieron para su aprobación y quedó equilibrado. Entonces, lo que uno no entiende es por qué, después de todo este debate, que incluso llegó a que senadores de Chile Vamos lo votaran a favor. Los 3 de Evópolis se fueron de la sala ese día, pregúntales qué pasó. Pero ¿Qué pasó? resulta que los republicanos lo votaron en contra. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser transparentes y me parece bien que Sí. ustedes lo hayan sido. Oye, el rojo lo fue. oye, y yo cuestiono esa y el decisión. senador no estuvo- me gustó lo que hicieron los 3 senadores de Evópolis que se fueron de la sala y no votaron. ¿Y por Y qué yo se los se dije, fueron? ¿ah? ¿Por Se qué lo se dije a fueron, Luciano Gloria? Cruzcoque, que a mí no me gustó esa actitud porque yo creo que uno tiene que dar la cara. Valoro más lo que hicieron ellos en el sentido de decir, no, mire, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, no nos gusta. Porque bueno, si para eso nos eligen, para que nosotros tengamos una posición independiente que a veces uno pueda cuestionar duramente esas ¿Qué posiciones. pasó con los senadores de Bópoli? ¿No querían aprobar el proyecto y por eso se fueron de la sala? No, yo creo que no lograron instalar sus argumentos que mitigaban un poco también el impacto. Quiero ir rápidamente a otro tema porque si no nos vamos a quedar, hay harto tema que recorrer y quiero trasladarlos del norte al sur, a la Araucanía. Ha habido toda la semana presión por parte de la oposición para que se cambien o haya modificaciones en el decreto de zona de excepción, de estado de excepción en la macrozona sur. Incluso hay quienes estaban pidiendo estado de sitio. ¿Es necesario y qué es necesario cambiar en el estado de excepción actual básicamente para dar mayores garantías de seguridad a la gente que vive, trabaja y convive con la violencia en la macrozona sur? Daniela. A ver, ¿O está bien como está a ver, yo el creo estado de que primero excepción hay que actual? Que es un estado de excepción acotado, digámoslo. Sí. Primero quiero señalar como introducción que lo que está pasando en la macrozona sur no viene hace un año, ¿ya? Y esta es una situación donde nosotros tenemos un problema político que no ha resuelto ningún gobierno y que hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric está haciendo todos los esfuerzos a través del diálogo, de las mesas de trabajo, el plan Buen Vivir, de poder resolver una deuda que tiene el Estado chileno con los pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, una situación de violencia que ha crecido también en esta zona.
Y que, por supuesto, se han hecho los esfuerzos no solo a través de la herramienta disponible en la Constitución, estado de excepción que, por lo demás, el Partido Socialista ha votado en todas las votaciones de manera positiva. Y además, se están haciendo las coordinaciones con las policías y las Fuerzas Armadas, que incluso ha tenido efectos, Constanza. Se han desbaratado bandas del robo de madera, o sea que también hay que decir de que esto no es que no tenga ningún efecto, que es lo que han dicho algunos personeros. Yo creo que hay que también ser justos. Han habido ataques, numerosos ataques, y tal vez, claro, el número es distinto, efectivamente ha habido disminución de algunos, pero el nivel de violencia, que es lo mismo que ocurre, digamos, en el fenómeno de la delincuencia, es mayor. O sea, han habido ataques a personas, por ejemplo, que era algo que no se había visto tanto. Y como el gobierno ha anunciado alerta roja hace un par de días solamente, yo espero que le demos el tiempo al gobierno para ver cómo se despliega ese nuevo plan, cómo se pero tiene que haber avanza. cambio, entonces, Sin con duda, respecto a lo que pero se ha tomado, como hoy día está actuando las pero- Fuerzas Armadas en la zona. Pero justamente sobre la base que usted menciona, Constanza, se están haciendo cambios a propósito de los anuncios que dio el gobierno hace muy poco. Fueron un par de días atrás, alerta roja, donde se está pensando en una base militar, donde se están pensando en mejores equipamientos. Nosotros creemos de que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para poder avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y sobre todo el crimen organizado, que se encuentra, ¿no es cierto?, de manera muy expresado en este caso en la macrozona sur de nuestro país. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que se tenga a nuestro alcance para poder dar esa garantía de tranquilidad, de seguridad a la gente. Y evidentemente, si es que hay otras herramientas disponibles, no las descartamos. Pero hoy día, primero démosle el tiempo a nuestro gobierno para que pueda desplegarse a propósito de los anuncios que hace recientemente. Cristian Valenzuela, ¿es suficiente lo que ha anunciado el gobierno? Evidentemente no. Este gobierno lleva 436 días de mandato. Así, bien contado El lo que presidente ha estado 2 días en la Araucanía. De 436, 2 días. ¿Y en qué cambia que el presidente Cambia esté muchísimo. más días en la Araucanía? Porque si tenemos una región que, y en eso coincido con Daniela, los problemas de la Araucanía no comenzaron el 11 de marzo del 2022. De hecho, estábamos en estado de excepción con problemas graves. El gobierno anterior no hizo la pega tampoco en esa materia. Entonces, yo no me quedo con ese discurso, pero voy hacia adelante. El que gobierna hoy día es el presidente Boric. Y si una de las 16 regiones del país está en estado de excepción hace un año, por un gobierno que además cuando eran parlamentarios votaban en contra de los estados de excepción y decían que no era la medida para resolver estos temas, me parece al menos un símbolo muy importante que el Ejecutivo, expresado en su presidente de la República, tome el estado de emergencia como debe ser, si estamos en una situación de emergencia. Y las medidas son insuficientes porque no podemos perpetuar un estado de excepción y normalizarlo durante todo este tiempo. Entonces, yo no tengo la claridad respecto de cuáles son las diferencias entre estados de excepción, de emergencia, con estado de sitio, si va a entregarle herramientas que van a permitir para la resolución del problema determinantes. No tengo claro eso, pero de que no está funcionando, de que no es suficiente y de que al menos la gente que vive en la Araucanía vive con un temor permanente, eso es lo central. Y por lo tanto a este gobierno sí le corresponde darle más oportunidad, atención y dedicación. Pero con un estado de sitio, por ejemplo, ¿de qué serviría? Porque el subsecretario Monsalve dijo que no cambiaría en nada las medidas que se pueden tomar hoy día. Por eso insisto, no tiene que ver solo con el instrumento, tiene que ver con abordar la emergencia de manera urgente. Y yo creo que el gobierno no tiene esa claridad en este ejemplo que yo lo grafico. Senador. Sí, yo creo que lo primero que veo cierto consenso acá es que el estado de sitio hoy día en la Araucanía no nos serviría para resolver los problemas que se están viviendo. De hecho, en la práctica el estado de sitio solo restringiría libertades individuales. Por ejemplo, las reuniones. Uno dice, ¿tiene algún sentido que una reunión de una junta de vecinos, una reunión de una iglesia, yo la limite? Al menos la reunión de terroristas podemos limitarla, que quizás eso puede ser un avance. El problema, Cristian, es que el estado de sitio prohíbe todo tipo de reuniones. Entonces, ahora, la gente de allá dice, sí, pero solamente un punto, la gente allá dice, hoy día ya la gente a las 6 de la tarde no sale de su casa y no se junta. Es que el estado de sitio no opera desde las 6 de la tarde, opera en forma permanente porque una restricción de libertades y una situación extrema que solo se adoptó bajo la dictadura. Después del atentado. Hoy día esa restricción de libertades, entonces, como dice la Connie, existe. Bueno, pero hay caminos que tú no puedes seguir porque... Pero a ver, yo creo, tal vez me equivoqué, que aquí había consenso en que el estado de sitio no era una buena medida. Por lo que estoy escuchando acá, el representante del Partido Republicano dice que sí, que él cree que puede ayudar, bienvenido sea para él.
en nuestra opinión no es una buena medida. Hoy día hay una situación de estado de excepción, de emergencia, que hay que utilizar de mejor manera. Yo creo que pero habría que haber cambios, senador, de ese es que yo entiendo que el estado de propio excepción. subsecretario Monsalve anunció que iban a haber cambios porque es un pero decreto. todavía no se han anunciado cuáles. Bueno, es que es un decreto y los decretos se pueden ir actualizando. Que alguien me diga que en la vida las cosas que duran mucho tiempo son inamovibles sería un absurdo. Pero tienen que hacer los estudios, y los estudios de qué modificaciones los hacen incluso con los propios mandos militares involucrados. Entonces yo creo que no voy a ser yo acá desde el panel de televisión con una ignorancia absoluta de cuál es el despliegue de fuerza, cuáles son los puntos críticos, cuáles son las zonas rojas, por qué subió la violencia, el que le diga al gobierno qué modificaciones tiene que hacer. El subsecretario lo manifestó. Ahora, yo sí tengo claro que esta agudización de la violencia en las últimas semanas, porque veníamos con una baja importante, no total, pero importante, tiene que ver con lo que ocurrió en la cárcel de Algor. Si es evidente que hay una lógica en la cual ellos se sintieron afectados por el traslado de reos que hubo, el gobierno actuó correctamente. No se puede aceptar ese nivel de violencia en ninguna cárcel del país, menos a los gendarmes. El gobierno fue firme en eso y la forma de reaccionar a esa decisión fue con más violencia. Y por supuesto que hay que combatir esa mayor violencia velando porque no tengamos ningún muerto, ningún herido de ningún bando. Entonces, me parece a mí que es muy importante que el gobierno se abierta a tomar nuevas medidas, pero dejémoslo trabajar porque lo está haciendo junto con los mandos militares, junto con las policías. Y bueno, y lamentablemente a mí no me gusta votar a favor de los estados de excepción, no me gusta, pero he votado a favor de todos. Y si tenemos que seguir votando, lo vamos a hacer. Hay otros instrumentos que creo que hay que evaluar. Por ejemplo, la ley de infraestructura crítica, que en el despliegue en las fronteras norte ha sido muy exitoso. Muy exitoso. El despliegue de militares en la frontera con Perú, en la frontera con Arica, ha hecho que baje significativamente el número de migrantes ilegales. Tal vez hay que estudiar una medida de ese tipo complementaria. Yo creo que en eso tenemos que confiar también en las autoridades de gobierno, porque están preocupados del tema, están encima, y si el presidente Boric quieren que viaje a la Araucanía, yo creo que no va a tener problema en hacerlo, pero primero hay que hacer que quienes están abocados al tema, como el subsecretario Monsalve, haga su labor. Gloria. Sí, lo primero es que este aniversario del estado de excepción habría que separarlo en partes porque, si se acuerdan ustedes, hubo una etapa de un estado de excepción acotado. Sí. Y ese estado de excepción acotado finalmente no era un estado de excepción con todo lo que la ley permite, así que era bastante limitado. Y eso lo que muestra es que no sé si hay una convicción de fondo del gobierno de que esto es un problema gravísimo que afecta a muchas personas. Hoy día escuchaba en la mañana en la radio al gerente de una asociación de contratistas forestales y decía que ellos, por ejemplo, no han estado en mesas de trabajo y tienen mucho que decir. Han perdido a 4 personas, trabajadores, en estos atentados. Las cantidades que daba de pérdidas eran inmensas, el impacto en su actividad enorme y no son parte de la conversación. La sensación que yo tengo, más allá de qué herramienta, por supuesto el estado de sitio es mucho más limitante justamente para los que lo están pasando peor. Entonces, no sé si es la mejor medida. Pero veo pero que algunos parlamentarios de Chile Vamos fueron los que estaban presionando. De hecho, votaron en contra de la renovación del estado de excepción. Es verdad. Para presionar porque pusieran un estado de sitio. ¿Cómo se entiende eso? Lo que veo es que hay 2 vacíos en la gestión del gobierno que me parece que es importante revisar. Uno es cómo pasamos de la declaración y la definición de estado de excepción a la acción en terreno. Y eso pasa también en las medidas de control del orden público, en que en general hay buenas declaraciones, pero después la bajada en terreno se debilita, no se ve. Las personas no ven que esté la policía ahí actuando, protegiéndolo. Y ese vacío yo creo que no se ha logrado corregir. Y lo otro es que se ha dicho hasta el cansancio que uno de los problemas importantes en la región de la Araucanía es el desarrollo social, es la pobreza, es la no integración, es el trabajo con las comunidades, y de eso hemos escuchado prácticamente nada en el último tiempo. Entonces, el objetivo de eso es el plan Buen Vivir y todas las gestiones que sí está haciendo el gobierno. Sí, pero también es la bajada. Lo que yo echo de menos es ver la gestión. Yo creo que el problema grande de este gobierno es la capacidad de gestión. Es cómo la declaración la llevamos a acción concreta, que nosotros veamos y las personas, sobre todo los afectados, vean que algo está pasando. Eso es la gran debilidad, porque mientras los afectados no vean que nada cambia en su vida diaria, cualquier medida les resulta
igual, Y que ocupe efectivo y día, eficaz. tu día a día. Yo no tengo problema que el presidente ayer en la tarde haya ido a ver un partido de fútbol, pero él es el presidente de la República. Y tenemos una Está en el región, norte ahora, de hecho, una vamos a ir a un región, contacto con una la- región que pero- está en estado de pero excepción un año. No es normal. Le Se quiero ha dar un mérito a naturalizado el Gloria. estado de Le excepción. quiero dar un mérito a A Gloria. ver. Mira, yo la escuchaba y fíjate que se van a enojar en el gobierno si digo esto, pero uno tiene que ¿Por qué un mérito? ser sincero. Entonces no lo digas, no lo digas. No. Dale. Un mérito, porque yo creo que ella tiene razón en algo. Yo creo que a nuestro gobierno, a mi gobierno, le falta más gestión. Yo creo que en eso, Esa bajada no voy a decir por qué. En seguridad y en otras cosas. En seguridad y en otras cosas. Yo creo que tenemos un déficit de gestión y ese es un problema que no hemos logrado, que estas decisiones que tomamos en distintas materias, en seguridad, sí, pero también lo que discutíamos de, no sé, las 40 horas, de royalty, salario mínimo, de otras decisiones, copago cero, por ejemplo, la gente vea cómo lo benefician y no solo que lo vea, sino que se plasme, porque una ley es una ley general y tiene que haber una aplicación. Y en eso yo creo que tenemos un déficit en gestión. Entonces, yo este tema lo he conversado con los ministros, ellos van a viajar a Coquimbo la próxima semana y nosotros les vamos a decir, queremos más gestión de gobierno, más acciones del Estado Exacto. que mejoren la vida cotidiana de la gente, que ¿Sabes pasará qué? por mejorar veredas, Mira, pasará por Se lo tener vamos más a policía, preguntar al pasará ministro por secretario tener general de la mejores presidencia que viene en el pensiones. próximo bloque aquí al Y lo digo programa. Se lo vamos a autocríticamente, decir. y me hago parte del problema, no lo estoy mirando desde fuera. Más pavimentación de caminos, más agua potable rural. Muy corto. Entonces, Fíjate, la agenda pública entonces, no ha trabajémoslo salido. en conjunto con la oposición. Eso. Si en eso está disponible, yo creo que De ahí todas nos maneras. unimos en mejorar esas cosas. La ejecución de obras públicas es muy importante. Pero no ha salido la agenda pública de la moneda y esa es una muestra de que la agenda sectorial es débil. Le Y queremos ahí se ve la agradecer gestión. a Gloria Hood, a Cristian Valenzuela, a Daniel Núñez, a Daniela Chicardini por haber estado esta mañana aquí y tempranísimo además debatiendo en Estado Nacional. Muchas gracias. Le vamos a hacer esta pregunta, la dejé anotaditas ahí para el ministro Elizalde que viene en los próximos minutos a Estado Nacional. Y vamos al norte, viajemos a Iquique, donde está el presidente de la República, ¿cierto? Porque viajó hasta ahí para esta conmemoración de las glorias navales. Marian Basso está, por supuesto, con él y ahí en esta celebración. Marian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y ha respondido con decisión a los llamados. Hola Connie, muy buenos días. Sí, hace algunos minutos ya comenzó, ¿no es cierto?, esta ceremonia de la conmemoración de las glorias navales del aniversario número 144, ¿no es cierto?, del combate naval de Iquique, con la presencia y liderando esta ceremonia el presidente de la República, Gabriel Boric, claro, también la ministra de Defensa, Maya Fernández, y autoridades que también han venido a acompañar y a hacerse presente en esta actividad. Pero claro, quien abre esta actividad es el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, quien abre su discurso haciendo una reflexión respecto de lo que sucedió hace algunas jornadas, específicamente la madrugada del 19 de mayo, donde ya sabido, ¿no es cierto?, marinos golpearon y le dieron muerte a una persona indigente en situación de discapacidad y que finalmente termina falleciendo. Señala el comandante en jefe de la Armada, entonces, dice: quiero comenzar mi discurso hablando de la lamentable situación del 19 de mayo. Como marinos repudiamos este tipo de hechos de violencia que no representa la conducta de quienes conformamos la Armada. Fue lo primero que dijo el comandante en jefe de la Armada antes de iniciar esta ceremonia, que posteriormente va a contar entonces con el desfile de todos los cuerpos que están presentes acá, de carabineros de la Armada. Posteriormente a ello hay una colocación de la ofrenda, un esquinazo folclórico, un desfile, ¿no es cierto?, que lo hablábamos de las fuerzas de presentación, y a eso de las 11:15 debería ser el término de esta ceremonia para que posteriormente el presidente de la República se dirija hasta el muelle naval de la base de Iquique, porque ahí entonces con la ministra de Defensa se va a realizar la romería a la boya Esmeralda. Es parte entonces de la agenda que tiene el mandatario durante esta jornada acá en Iquique. Eso sí, no está contemplado que el mandatario dé alguna declaración, ni acá ni tampoco en el buque, así que por hoy no tendríamos declaraciones por parte del presidente de la República. Contarte, Connie, también que nosotros estamos en la Plaza 21 de Mayo. Acá está el presidente con todas las autoridades, con todos los cuerpos de las policías, también de la Armada, y a un costado hay un grupo considerable de manifestantes que desde que llegó el presidente de la República se han manifestado en contra de su presencia acá en Iquique. Recordemos que todo esto está cercado con distintos anillos de seguridad, podríamos llamarlo, y a lo lejos, en el tercer anillo de seguridad, es que entonces se ve este grupo considerable de manifestantes que ha llegado
hasta acá a realizar esta manifestación. Actividad del presidente de la República acá en Iquique también a pocos días, ¿no es cierto? 10, 11 días de su cuenta pública, donde entonces va a repasar lo que se ha dicho, estos logros, o como también se ha llamado en el interior de Aprodignidad, específicamente en el Frente Amplio, esta preocupación por el legado del presidente de la República. Ahora, esto es lo que va a suceder en la jornada de hoy. Más actividades no tiene en agenda el presidente Gabriel Boric. El día de hoy se va a trasladar después de acá, de Iquique, hacia Vallenar, ¿no es cierto?, para tener actividades el día de mañana. La región ahí de Atacama entonces va a tener actividades en cuanto a inauguración de obras públicas, y nosotros, Connie, como siempre, durante toda esta jornada y también el día de mañana vamos a estar informando de esas actividades. Marian Basso, entonces, con toda la información de esta conmemoración, ¿cierto?, de las glorias navales allá en Iquique y las actividades en que está participando y va a participar el presidente Gabriel Boric. Estamos en contacto, Marian. Muy buenos días. Y cuando son las 10 de la mañana con 33 minutos, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Antes de ir a la pausa, RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile porque es mucho más que los demás. RexMás es más poderoso, trabaja comprometido con entregar el mejor servicio y está 100% preparado para grandes desafíos. Si tu empresa aún no trabaja con RexMás, conoce más en rexmas.com. Pausa. Y ya viene el director de FONASA aquí a Estado Nacional para responder todo acerca de la crisis de las ISAPRES, las consecuencias que puede tener también para FONASA. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, ya lo habíamos anunciado. El director de FONASA está con nosotros esta mañana, Camilo Cid. Camilo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Connie, muchas gracias por la invitación. De esta semana que fue la cuenta pública, ¿cierto?, de FONASA, y donde se hicieron varios anuncios, una evaluación bastante positiva de lo que ha sido el último año de FONASA. Y uno de los datos que se entregó interesantes, creo yo, fue la migración de afiliados de ISAPRES al sistema público de salud, más que al sistema público, al asegurador público, que es FONASA. Según la cifra entregada en su cuenta pública, dice que 250.000 usuarios migraron del sistema ISAPRES a FONASA en el 2022. Ahora, si contamos desde enero de 2021 al mismo mes de 2023, estamos hablando de más de 452.000 cotizantes que se cambiaron al fondo estatal. ¿Eso es una buena noticia para FONASA o es una complicación y un problema? Sí, una buena pregunta. Mira, la cifra es que en el año 2022, en total, 380.000 personas ingresaron a FONASA, ¿no? Y de esas, 250.000 venían de ISAPRES. De hecho, en los primeros 3 meses hemos visto que poco más de 210.000 personas han ingresado también a FONASA. O sea, en este momento somos 15.800.000 personas en FONASA. Y de esas 200.000 que ingresaron el primer trimestre, 100.000 provienen de ISAPRES. Entonces, la otra cifra de 450.000 es distinta porque eso abarca 2 años. 2 años, exactamente. Sí. Pero bueno, pero todo cuadra, digamos, y efectivamente tenemos una migración importante. Y que probablemente va solo a aumentar en los próximos meses con la situación de las ISAPRES. Por eso mi pregunta es si en FONASA están felices de recibir a toda esa gente, que significa, obviamente, una cotización extra. Y vamos a entrar en quiénes son y qué características tienen, pero sobre todo los que vienen de ISAPRES, los detalles cuando uno ve quiénes son gente joven y gente con un promedio de sueldo mayor al promedio de la gente que está en FONASA, por lo tanto el 7% es más plata, más fondos para FONASA. Eso me imagino que es una buena noticia. Exactamente, en términos financieros, ellos tienen un efecto neto positivo, ¿no?, para el FONASA, porque vienen con más recursos de su 7%, y posiblemente, ¿cierto?, el gasto sea menor a lo que ellos aportan porque son más jóvenes, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero también hay ciertos desafíos que nos imponen, ¿cierto? Y por eso el tema de la ley corta, ¿no? Por eso que en la ley corta hay una parte de FONASA, porque es importante que para que ellos puedan seguir teniendo la protección financiera que actualmente tienen, requerimos de algunos cambios para que lo puedan hacer en este contexto de la libre elección, pero con esta cobertura complementaria. ¿Cuánto han aumentado con este traspaso y esta migración? ¿Cuánto han aumentado los ingresos de FONASA? No, eso
No lo hemos calculado aún porque nosotros operamos anualmente. Ya. Lo importante, eso tiene que quedar reflejado en el presupuesto. Nosotros durante este año... Pero hay un aumento importante. Hay un de aumento, ingresos. sí, por supuesto, hay un aumento que tiene que ver con el aumento del salario que ellos tienen cuando vienen, que es aproximadamente, ¿cierto?, un 30% más de lo que las personas que están en FONASA hoy día. Entonces uno puede decir que el ingreso va a aumentar más o menos en esa proporción, ¿no? Ya. Ahora, esas cuentas alegres, hay quienes sostienen que hay que tener cuidado con esas cuentas alegres porque precisamente este grupo, el 46%, según viene hoy día bien, digamos, caracterizado en un artículo del Mercurio, el perfil, la mayoría, o sea, el 46%, son jóvenes de 20 a 39 años con rentas promedios de 842.000 pesos, pero son personas que no están enfermas, la mayoría, o sea, son gente joven que se enferma poco, que no están con problemas de salud y no se están yendo los que podrían llegar si es que se produce la verdadera crisis de las ISAPRES, o sea, la gente de mayor de edad que, digamos, que tiene problemas crónicos, que tiene preexistencias, los más enfermos. Esa es la gente que no ha migrado a FONASA desde las ISAPRES. Entonces, ¿usted concuerda con que esas cuentas alegres hay que mirarlas, digamos, con cuidado porque esta gente joven no es la que más va a usar el seguro? Lo que pasa es que todavía la población que está en ISAPRE tiene es bastante heterogénea todavía, ¿no? Hay que decir que el 90% de los adultos mayores chilenos ya están en FONASA. O sea, no es que vengan de las ISAPRE, por supuesto. ¿no? De hecho, en las ISAPRE actualmente habrá un poco más de 200.000 personas que son adultas mayores. Y nosotros somos 15.800.000, ¿cierto? Cerca de 3,5 millones de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, hay que guardar un poco las proporciones. No creo que se esté produciendo esto de que las personas adultas mayores en ISAPRE estén esperando y no puedan salir todavía y entonces después va a haber una avalancha de adultos mayores. Eso es imposible que ocurra porque los adultos mayores ya están en ISAPRE, ¿no? Perdón, en FONASA, ¿no? Entonces, eso es primero, ¿no? Luego, nosotros, digamos, efectivamente estamos viendo esta migración juvenil, tenemos estamos sabiendo que ellos son aportantes netos y que después la otra parte de la población de ISAPRE puede también venir. Pero en ningún caso pensamos que estas personas que vengan tengan mayores riesgos que los que ya están. O sea, lo natural y lo que uno pensaría siempre es que la gente que está en FONASA tiene mayor riesgo que la gente que está en ISAPRE. Claro. Ahora, ¿usted coincide que esta migración no es porque FONASA lo esté haciendo mejor, digamos, esté siendo mejor y más atractivo, sino porque se van porque necesitan la cobertura, sienten que están pagando mucho y no lo usan? Claro, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para que FONASA mejore su gestión, sobre todo con estos desafíos, pero evidentemente que la migración entre FONASA y ISAPRE siempre ha existido, ha tenido diferentes características, siempre tiene que ver con el ingreso de las familias, tiene que ver con los precios que les cobran en ISAPRE, tiene que ver con los grados de eventos de enfermedad que tienen y también con cómo se presenta FONASA, ¿no? Pienso que estamos viendo un pic histórico, digamos, de cambio y esto responde ciertamente también, en este caso, a la incertidumbre que hay en el sector privado. Ya, ¿Sí? y ahí la pregunta es porque la mayoría de ellos, ¿cierto?, de los nuevos afiliados, de los que migran de las ISAPRES a FONASA, siguen atendiéndose en el sistema de prestadores privados, en su mayoría a través de la modalidad libre elección, ¿cierto? Así es. ¿Qué porcentaje hoy de la gente que está en FONASA se atiende por libre elección? ¿Es un 40% o estoy exagerando? Más o menos un 35%, entre 5 y 6 millones de personas se atienden por la modalidad de libre elección. Eso significa que se atienden en centros de médicos, clínicas, privados, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, para FONASA me imagino que será preocupante cuando salen a decir las asociaciones de clínicas, de centros de salud privados, que si caen las ISAPRES podría significar cierre de algunos prestadores privados, ¿cierto? ¿Cómo afectaría? Claro, Poniéndonos el escenario que han dicho las ISAPRES, si se aprueba la ley corta como está, en septiembre próximo quiebran las ISAPRES. Eso va a significar no solamente una migración importante de toda la gente de ISAPRES a FONASA, o de la mayoría, sino que parte también del quiebre de prestadores privados que hoy día son utilizados por FONASA. ¿Cuánto le afectaría a FONASA?
Bueno, lo primero que hay que una decir cierre del es que sistema. ni el superintendente de salud ni la ministra de salud han previsto este plazo tan corto de 4 meses que puede haber una crisis. Eso lo dijo el representante de la ISAPRES en la comisión, y la verdad es que no es posible. ¿No le creen al no es presidente posible de la ISAPRES? tan solo por los trámites administrativos que tienen que ocurrir, tiene que pasar más o menos un año. Ya. ¿no? Tiene que haber una intervención, ¿cierto?, de la superintendencia, una fase de plan de ajuste y contingencia. Entonces, eso no es posible solo por los trámites administrativos que hay que hacer. Ya, pero sí quebrar el sistema, como ellos han dicho, si es que se aplica esta ley corta. Es que no me pongo en esa situación porque no lo veo posible. Entonces, lo que sí puedo decir es que nosotros estamos haciendo esfuerzos porque nosotros tenemos una operación con el sector privado importante. Equivale más o menos a 1 billón de pesos al año, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante que nosotros por lo menos no fallemos en los pagos, ¿cierto?, cuando son validados debidamente y normativamente, ¿cierto?, aprobados. Nosotros tenemos en la MLE, tenemos compra directa también por el auge, tenemos otros componentes y programas en que cerramos brechas que el sector público no puede llenar con el sector privado. Entonces nosotros nos ocupamos bastante de que los flujos financieros entonces estén funcionando, y por eso tenemos una mesa con ellos, trabajamos todas las semanas en función de ir apurando estos pagos, que también ellos tienen responsabilidad, y por eso mismo tenemos incluso cursos o sesiones de capacitación para que ellos, la gente, los técnicos, puedan hacer bien las revisiones de cuenta y presentar al FONASA las cosas más digeridas para que FONASA pueda pagar rápidamente. O sea, para FONASA es fundamental que no colapse el sistema de prestadores privados. Por supuesto, nosotros Los necesitan. Nosotros contamos con los prestadores privados, tenemos una operación grande con ellos, ¿sí? Lo presentaba yo en la cuenta pública, tenemos ese billón de pesos, implica alrededor del 8% del gasto del FONASA en prestadores privados que nosotros utilizamos hace mucho tiempo. La MLE, para empezar, digamos, ¿no?, la modalidad de libre elección, que la gente conoce bien, que a través de un bono puede acceder, pero también otros programas, ¿no? También otros programas como las listas de espera del auge y también las camas críticas, las diálisis que nosotros entregamos a 23.000 personas, son prácticamente del sector privado casi todas, ¿no? Ya, ¿y cuánto le deben ustedes, FONASA, digamos, a las clínicas o centros médicos privados? Porque hay una deuda también, no es solamente de las ISAPRES. Esas son las mesas que tenemos con ellos. ¿Pero cuánto le deben? Debemos, en realidad, al corte del 13 de abril, porque es el último informe que tenemos, 4.000 millones de pesos. Esa es la deuda que está facturada por ellos. Pero hay que decir que... O sea, 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos, sí, es una deuda bastante moderada, digamos, para la operación. Yo estaba hablando de 1 billón. Billón, sí. Entonces, ¿Y por qué no se paga esa deuda? ¿Cuál es el problema? No, en este caso es simplemente porque están en revisión de parte de FONASA, de los equipos técnicos tienen que revisar, que igual como las personas cuando van a una clínica, las ISAPRES revisan, se pueden demorar hasta 6 meses, ¿cierto? Nosotros tenemos también un periodo de revisión, ¿no? Lo interesante es que también ocurre una operación normal, ¿no? La operación normal durante un año, como decía, es 1 billón, entonces en un mes se puede estar generando una deuda de pacientes que todavía están en la clínica, que no ha sido facturada, cercana a los 90.000 millones de pesos. Hemos identificado todas estas cuestiones para que justamente haya revisiones rápidas y los flujos vayan rápidamente a las clínicas. Digamos. Ya, por lo tanto, vuelvo a mi pregunta original. ¿Cuánto les preocupa a ustedes, a FONASA, que colapse el sistema de ISAPRES? Más allá que ustedes dicen no va a colapsar. Bueno, si es que colapsara, me pongo en esa situación, si es que quebrara el sistema de ISAPRES. Es que lo que pasa es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase, digamos, en el sentido de que tenemos una ley corta, ¿cierto?, con un procedimiento para que las ISAPRES se hagan cargo del fallo de la Corte Suprema. ¿Y usted cree que con ese proyecto de ley corta se garantiza la viabilidad del sistema? Porque ellos dicen que no. Claro, yo y no creo que solamente sí. ellos, hay expertos no sé, estoy poniéndome en el caso, por ejemplo, del exministro Eduardo Vitrán, director de Espacio Público, que hicieron también una propuesta, ¿cierto?, alternativa o complementaria a la ley corta, que sostiene que es inviable la aplicación de la ley corta, el sistema de ISAPRES es inviable con esa ley. No por la devolución de la plata que hay de los 1.400 millones, sino por digamos, el desajuste que se va a producir o que se produciría si es que se aplica lo que establece la superintendencia, que a contar de la aprobación de la ley corta debieran bajar los precios de los planes a los que se les cobró sobre lo que había que cobrarles, ¿cierto? Pero no permite subir los planes a quienes se le
se les cobró menos. Y eso produciría un desajuste que imagino que usted como director de FONASA lo debe reconocer, ¿cierto? Los seguros funcionan con que uno, digamos, los que no se enferman le pagan a los que se enferman. Y si aquí bajan los flujos de uno pero no suben por otro lado, se produciría un déficit que terminaría haciendo quebrar al sistema. ¿Usted reconoce eso? Yo creo que son cosas distintas, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el sistema ISAPRE funciona de cierta manera, ha funcionado siempre de cierta manera, que tiene una contradicción efectivamente que es la que tú describes, que entre la forma de cobrar la prima, entre una forma privada de cobrar la prima, una forma que se llama el principio de equivalencia en riesgo, claro, que es lo que tú señalas, ¿cierto? Que a personas de más riesgo más caro, a personas de menos riesgo más barato. Así funcionan los seguros en todas partes Sin del mundo. embargo, los seguros sociales no funcionan así. Los seguros sociales son en general solidarios, Claro. como el FONASA. La gente paga el 7%, no importa si las personas tienen 5 cargas o si son todas mujeres o si son adultos mayores. Entonces, ahí está la diferencia entre el principio de equivalencia y el principio de solidaridad de los seguros de seguridad social. Entonces, ese problema, esa contradicción no se va a solucionar con este proyecto de ley. Ya, pero usted reconoce que en ese mismo contexto, la forma en cómo operan el sistema de ISAPRE, por esto mismo que está diciendo, por un sistema de aseguramiento privado, no, los flujos, digamos, no van a resistir. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer esa contradicción porque yo creo que las Cortes inspiradas en esa visión de seguridad social es que han estado fallando, ¿no? Y las ISAPRES no se han ajustado a esa visión durante varios años, ¿no? Entonces, por eso es que las Cortes están diciendo, y ahora la Corte Suprema dice, ajústese a esta visión, esta es la visión que hace justicia, devuélvanse los dineros, ¿cierto? Y lo que hace el proyecto es hacer una metodología. Es difícil que alguien pueda decir que va a funcionar o no, porque depende mucho también de la comisión de expertos y de la propia propuesta que hagan las ISAPRES. Las ISAPRES no están haciendo ninguna propuesta, ellos están atrincherados en la negación. Ya, pero lo que dicen, y no voy a citar a la ISAPRE porque se entiende que es un sector, digamos, interesado, ¿cierto? Pero estoy citando nuevamente, no sé si escuchó, digámoslo, el análisis y las propuestas de espacio público con Eduardo Vitrán, que es un exministro del gobierno de Bachelet, digamos, o sea, no es de centro derecha. Y él sostiene que el problema no está en la ley corta, sino en los montos establecidos por la superintendencia, y que es ahí donde está la contradicción, y que con esos montos y que con la rebaja de los planes de los planes de ISAPRE, cuando se apruebe la ley corta, no dan los números. Por lo tanto, el sistema de ISAPRE no va a ser viable. Yo creo que es una opinión, yo creo que la sentencia se tiene que cumplir. Los límites de estas opiniones o formas de cómo se aplique están dados por la propia sentencia de la Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema no establece números. No, pero dice cómo se tiene que calcular, cuáles son los parámetros, y es lo que ha sostenido, digamos, el superintendente cuando presenta el impacto, digamos, que pueda tener tanto en los flujos futuros como en las devoluciones. Va a depender de cómo se haga la propuesta, de los plazos que se entreguen o que propongan las propias ISAPRE, que analice la comisión de expertos y que finalmente autorice el superintendente. Yo no veo, ha habido situaciones de crisis de industrias, digamos, en otros momentos que han tenido salidas de siempre de alguna manera. ¿Pero usted cree que tiene que buscarse la manera en que se mantenga el sistema de ISAPRE? Tiene que haber estas propuestas. ¿Usted cree, como director de FONASA, porque a usted le afecta directamente, que las ISAPRES no debieran seguir existiendo? Lo que nosotros hacemos básicamente es preocuparnos de que las personas que van a perder o que van a haber conculcado su derecho a acceso a la salud, nosotros podamos entregárselo. ¿Y pueden hacerse cargo de todas, suponiendo que el sistema de ISAPRES no existiera? A los flujos que estamos viendo hoy día, que son los que yo proyecto, porque, como digo, no creo en un colapso sistémico abrupto. Nosotros estamos asumiendo esa carga adicional de trabajo y lo estamos haciendo ya en concreto, ¿no? Ya, digamos, hace un par de semanas, creo, estuvo acá Cristian Valdivieso de Criteria, que obviamente hace muchos estudios de opinión pública, y él sostenía que lo que la gente dice, primero, critica las ISAPRE, sobre todo la gente que está en ISAPRE, las critica, pero a mucha gente que está en FONASA le encantaría estar en ISAPRE porque tienen la idea de que al estar en ISAPRE van a atenderlos más rápido, mejor, no van a tener lista de espera porque serían atendidos por el sistema privado. Eso, ¿qué respuesta da FONASA a esa lentitud que es evidente, a esas listas de espera? Claro, uno dice, no es responsabilidad de FONASA, FONASA es el asegurador, el que financia, pero ¿cómo explican ustedes o cómo pueden ustedes ir a resolver ese problema? La gente
que está en FONASA, mucha de ella está obligada a estar en FONASA, no le queda otra, pero tal vez si pudieran elegir, estarían en ISAPRE. Y cuando pueden elegir, tratan de, aunque estén en FONASA, de atenderse en el sistema privado, porque entienden que eso les va a dar una atención más rápida y mejor. ¿Qué responde FONASA? Yo creo que la gente lo que busca es acceso con calidad, ¿no? Independientemente de los dueños de los prestadores, ¿no? En el caso del sistema público es evidente que hemos tenido una pandemia, venimos saliendo de una pandemia que ha aumentado las listas de espera. Sí, pero las listas de espera estaban antes de la pandemia, claro, bastante abultadas. Sí. Y estamos trabajando en eso, digamos. Pero digamos que en la discusión que estamos teniendo respecto de las personas que vienen y aquellas que quieran tener acceso similar a lo que tienen en las ISAPRES, digamos, justamente la respuesta es la ley corta, porque lo que nosotros estamos planteando ahí es una modalidad de cobertura complementaria que dé herramientas al FONASA para que nos permita, en base a licitaciones, tener negociaciones con seguros privados de cobertura de copagos para cerrar la brecha de cobertura financiera y que las personas efectivamente que están yendo a clínicas privadas puedan mantener ese acceso, incluso a médicos, digamos, que desean asistir, digamos, con cobertura financiera y utilizando sus propios recursos, porque en promedio la gente en ISAPRE, ¿cierto?, paga el 11%, no el 7%, ¿cierto? Sí. Entonces esa diferencia es la que nosotros pensamos que se puede financieramente reorganizar para que podamos darle acceso a seguros de copago que puedan cubrir esa brecha y ellos puedan entonces asistir a estas clínicas donde están yendo. ¿Y han conversado esta posibilidad con las aseguradoras? Porque apareció el presidente de la Asociación de Aseguradores diciendo que la propuesta tiene importantes problemas técnicos. Déjeme terminar lo anterior, sí, porque es importante que esta medida también queda disponible para los que están en FONASA, sí, ¿no? Para los que están, imagino. En realidad siempre para los que están. Porque si no sería súper regresivo. Exactamente. Entonces, bueno, hay la posibilidad entonces de mejorar el acceso a las personas que tienen esta visión aspiracional que tú señalas, digamos, ¿no? Que están en FONASA y que desean estar en ISAPRE. ¿Pero es real o usted cree que es solo aspiracional? No, yo creo que sí, hay una franja de la población que se mueve incluso entre FONASA y ISAPRE. El grupo D de FONASA tiene mucho movimiento, ¿no? Van, vienen. Ahora están decidiendo mayoritariamente más por FONASA y están quedándose más tiempo, digamos, pero reconozco esa realidad, digamos, a lo largo del tiempo. Ya, yo le preguntaba por la aseguradora porque, en el fondo, para que ese proyecto de tener un seguro complementario al 7% de la cotización de FONASA resulte, tiene que haber aseguradoras dispuestas a asegurar a esa gente. Y el presidente de la Asociación de Aseguradoras salió diciendo que la propuesta tiene importantes problemas técnicos. Entonces, ¿usted cree efectivamente que va a haber un mercado, unas, digamos, compañías que van a querer asegurar ese seguro complementario? Sí, bueno, el contexto de eso es que nosotros recibimos una invitación de los propios aseguradores, o sea, del señor Alcérreca, ¿cierto? Y del equipo de los seguros de Chile. Y asistimos entonces a un panel sobre los seguros privados de salud. Hubo una presentación del profesor Paulucci de la Universidad de Newcastle de Australia, que era muy en sintonía con lo que nosotros estábamos hablando, en el sentido de la existencia de estos seguros privados complementarios en el mundo, de las condiciones que tienen, las ventajas. Yo creo que la exposición nuestra, que fue una exposición general, son 20 minutos, ¿cierto?, fue muy bien recibida, hubo mucho interés, manifestado incluso en los pasillos, ¿cierto?, por los actores que habían ahí de distintos aseguradores. Entonces yo no veo cómo puede haber una crítica si no hemos discutido. Realmente no hemos discutido lo técnico todavía, ¿no? Ya. Entonces, si esa parte, usted reconoce que no hay detalles técnicos. No hay detalles técnicos. Ahora, si los hubiera, por supuesto, estamos disponibles a mejorar. Yo leí también de la declaración de él, ¿sí?, que él plantea apertura a conversar estos aspectos. No, por supuesto, pero solo para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Quisiera simplemente señalar que además hay una cosa importante, porque uno puede opinar, digamos, pero hay una dinámica también del mercado. Sí. Aquí hay muchos seguros privados complementarios que ya existen y que incluso se han acelerado desde que nosotros anunciamos esta medida. Nosotros lo estamos monitoreando, entonces veíamos, por ejemplo, que en marzo había 70 pólizas dedicadas a salud, hoy día hay 100. Y sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, en el diario La Tercera, aparecían 3 ofertas para seguros complementarios para personas de FONASA, que antes no existían, digamos. Entonces, hay una dinámica también que se está dando y que nosotros identificamos y que sabemos que podemos entonces estar confiados en que este proyecto va a tener interés en la industria. Camilo Cid, director de FONASA, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional. Nos vamos a una rápida pausa y ya viene el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ya volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ya está con nosotros, estábamos conversando incluso con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Día de las Glorias Navales. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, pues vamos directo porque nos queda siempre poco tiempo para tanta materia que hay que tocar. Pero quiero partir porque en el panel con el que comenzamos, no sé si alcanzó a ver usted el panel, pero estaba el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que dijo, coincidiendo con lo que decía la presidenta de Evópolis, que al gobierno le faltaba gestión, que tenía problemas, un déficit, eso fue exactamente la palabra, déficit de gestión y que se lo iban a hacer ver al gobierno, incluso con propuestas concretas esta semana. Bueno, bienvenida. No solo en seguridad, dijo, sino que también en otros temas. Bienvenida a las propuestas. Obviamente, todas las críticas constructivas nosotros las valoramos. Y me imagino que en ese tenor fueron las palabras del senador Daniel Núñez. Igual dijo, me van a retar en el gobierno. No sabía que venía usted. Cuando yo le dije que venía usted, que le íbamos a hacer la pregunta, dijo, me van a retar. Pero ahora, ¿usted reconoce que hay un problema de gestión en el gobierno? Pero yo me hago cargo de la gestión que se ha hecho en la Secretaría General de la Presidencia, por mis antecesores también desde que yo asumí. Y lo cierto es que, si bien tenemos que hacer más esfuerzo, sobre todo en un contexto bien difícil, con una Cámara de Diputados muy atomizada y con un Senado donde existe un cierto empate, el gobierno ha logrado avanzar en proyectos de ley que son importantes. Y en términos de cifra, ha habido un aumento en un 75% respecto de lo que se aprobó en el primer año de la administración anterior, del gobierno pasado. Estamos hablando, aquí tengo las cifras, 103 proyectos publicados el primer año, 123 a la fecha, porque ha habido 20 desde marzo en adelante, y un número significativo de proyectos adicionales que se han presentado, así como indicaciones. Así que, bueno, creo que pese a un contexto político difícil... ¿Usted cree que no hay un problema de gestión? No he dicho eso. No he dicho eso. Lo que estoy señalando es que pese a un contexto difícil estamos haciendo el mejor esfuerzo y, por cierto, siempre hay que esforzarse más para mejorar los estándares de calidad de la gestión pública. Ya, y quiero preguntarle, aprovechando, digamos, de lo que ha salido, digamos, en la prensa, me imagino que leyó la entrevista, me acaba de decir que sí, así que en la entrevista a la presidenta del PPD, que es parte también del gobierno, ¿cierto? Natalia Piergentili, recordemos que el partido yesalista, como fueron al Consejo Constitucional, no sacaron ningún consejero constitucional, la separación de las dos listas y eso, y ella hace un análisis bastante crítico del gobierno, de la coalición de gobierno. Ella dice que básicamente no hay conexión, hay una desconexión del gobierno con la ciudadanía y que eso explicaría el triunfo del Partido Republicano. Y voy a citar exactamente. Dice, si les quiere seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. No puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, vuelve a hablar de los problemas de gestión, si sigo hablando de la agenda identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos. ¿Qué le responde usted a la presidenta del PPD? Bueno, con todo el cariño que siento por Natalia Piergentili, no comparto su afirmación, porque ella parte de un supuesto errado. A ver. Porque hace referencia a una agenda que no es la agenda del gobierno. Si usted ve las prioridades que ha establecido... Pero fue en su momento. Si usted ve las prioridades que ha establecido el gobierno, son claras. O sea, analicemos la última semana. Royalty minero. Más recursos para las regiones y las comunas. Y una actividad fundamental que es la explotación del cobre, Chile se ve beneficiado por esa actividad. Seguimos, salario mínimo. Se llega a la meta de 500.000 pesos comprometido por el presidente el próximo año. Se aumenta el 1 de mayo pasado a 440.000 pesos con apoyo transversal en la Cámara de Diputados. Podríamos citar ley que se aprobó el lunes, que tipifica los delitos ambientales y que establece un nuevo estándar respecto de los delitos económicos, que garantiza que los que cometen delitos de cuello y corbata sean efectivamente sancionados. Y además, con sanciones no solo privativas de libertad, sino que económicas, que es un desincentivo para que se cometan esos delitos. Y así podría citar muchos otros ejemplos. Lo que ha sido la reducción de la lista de espera, 32%. El copago cero, con más de 600.000 personas beneficiadas. Entonces, esa es la agenda que está impulsando el gobierno y esa agenda, a mi entender, tiene clara sintonía con lo que demanda Chile. Y por tanto, creo que la crítica se funda más bien en un prejuicio y en una caricatura que no corresponde a la realidad. Ya, y una caricatura que es de una de las dos almas del gobierno. Es que yo no creo... ¿En lo de las dos almas? No creo en las dos almas. Creo que aquí hay un arcoíris, una diversidad de puntos de vista compartiendo valores y principios. Ya, pero por ejemplo, en el tema de seguridad, Natalia Piergentili dice
que si bien la ministra Carolina Toa, que es de su mismo partido, además ha llevado adelante y ha hecho todos los esfuerzos por llevar adelante el tema de la seguridad y relevarlo, se produce después de los indultos presidenciales de finales del año pasado, se dejó de creer en el tema, no produce credibilidad la agenda de seguridad del gobierno. La agenda del gobierno es consistente. La ministra Toa ha hecho un trabajo extraordinario sobre la base de lo que la ha instruido el propio presidente Boric. Por cierto que tenemos un desafío enorme y esto no se resuelve de la noche a la mañana. Estamos enfrentando una situación compleja en materia de seguridad que no se inició en este gobierno, que viene desde mucho antes. Y por eso se está haciendo un trabajo serio. Vamos por partes. Miren. Ya, pero usted no coincide con que los indultos le jugaron un flaco favor a la agenda de seguridad del gobierno, a la credibilidad en ese tema. Yo siento que Natalia está repitiendo lo que dijo en campaña, que parece que no generó mucha sintonía ciudadana, pero lo cierto es que nos hace cargo de lo que efectivamente está haciendo el gobierno. Y le insisto, plan Calle Sin Violencia, más de 800 detenidos. Más de 800 detenidos, muchos de ellos con orden de detención pendiente. Sigamos, todo lo que han sido los proyectos de seguridad que se han aprobado en el Congreso Nacional. Hice referencia al que se refiere a delito económico. Hay otro proyecto que está anunciado que se presenta muy pronto respecto de inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero y aquellos que hacen el esfuerzo. ¿O por qué usted cree entonces que la gente parece no creerles en el tema de seguridad? Y se lo digo porque fueron a elegir en el Consejo Constitucional a una mayoría republicana, precisamente por el tema de seguridad. Mire, yo creo que en general existe, respecto de los sectores progresistas, una sensación, a propósito del tema de seguridad, que no existe respecto a los sectores conservadores. Pero si uno va a lo que han sido las políticas que han implementado los distintos gobiernos, a mi entender, en general, los gobiernos progresistas han significado mayor avance en seguridad que los gobiernos de signo conservador. De hecho, pero usted reconoce que tienen un problema como de credibilidad en esta agenda. Por eso le insisto, pero si usted analiza lo que fue la propia gestión del presidente Piñera en sus dos gobiernos, lo cierto es que se rebajaron significativamente los estándares de seguridad. Ahora, ¿qué creo yo? Que las políticas que se han implementado en el pasado no han dado resultados y por tanto tenemos que hacernos cargo colectivamente y de manera constructiva para implementar políticas que sean serias, responsables y que den resultados. Y en eso está abocado el gobierno y particularmente la ministra Toa. Por eso suscribió el acuerdo de tramitación de 31 proyectos de ley con el presidente del Senado, que es de oposición, también con el presidente de la Cámara, que forma parte de la coalición de gobierno, para avanzar, insisto, con una política de Estado que nos permita contar con más y mejores herramientas en materia de seguridad. Eso está asociado al fortalecimiento institucional de las policías, del Ministerio Público, de Aduana y otras instituciones, con recursos que se han comprometido por 1.500 millones de dólares. Y adicionalmente, un despliegue operativo que permita efectivamente enfrentar este problema complejo que estamos viviendo, teniendo los mejores resultados posibles. Y creo que en eso hay una política consistente del gobierno y hay un compromiso consistente de la ministra Toa. Hablando de problemas complejos, hablemos de la crisis de las ISAPRES y la ley corta presentada por el gobierno. El propio presidente Gabriel Boric dijo que estaban abiertos a cambios o modificaciones para mejorar este proyecto de la ley corta. ¿Qué cambios podrían hacerse? ¿A qué cambios estarían abiertos? Mire, este tipo de diálogos se tienen que desarrollar en el Congreso Nacional y no a través de los medios de comunicación. Lo que el gobierno ha señalado en primer lugar, que en Chile las sentencias judiciales se cumplen. Sí. Todos tenemos que cumplir las sentencias judiciales, porque en eso consiste un Estado de Derecho. Y por tanto, las ISAPRES tienen que cumplir. El gobierno presentó un proyecto para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. Esto es muy importante. Obviamente, en el debate legislativo surgirán distintas ideas que tendrán que ser analizadas en su mérito. Pero el principio rector es que el fallo de la justicia tiene que ser cumplido. Ya, pero reconocen ustedes que, como han dicho algunos expertos, no voy a decir ni siquiera citar a las ISAPRES, sino que a expertos, y voy a citarle al exministro Eduardo Vitrán, cierto, director de Espacio Público, que dice que con los cálculos que hace la superintendencia no es viable el sistema ISAPRES con esta ley corta. Bueno, y precisamente por eso lo que el proyecto establece, en primer lugar, es que son las ISAPRES las que tienen que formular un plan de pagos, que tendrá que ser analizado por un consejo asesor, o sea, resuelto por la superintendencia, escuchando un consejo asesor de carácter técnico. Pero hasta ahora las ISAPRES no han hecho ninguna propuesta específica. Y me parece además muy injusto que señalen que a propósito de la ley se va a producir un daño al sistema, porque bueno, entonces ¿sin ley qué? Si la ley mejora las condiciones para que puedan cumplir, sin ley es peor. Entonces me parece que ahí hay un manejo político que no es del todo riguroso por parte de los representantes de la ISAPRES, que no se hacen cargo de su propia responsabilidad en esta situación, porque esta situación no la generó el gobierno. Sí, claro, pero esta situación es la expresión de muchos
cientos de miles de fallos de la justicia señalando que ha habido cobros excesivos y cobros infundados por parte de las ISAPRES. Claro, pero si el proyecto de ley que busca dar cumplimiento al fallo y al mismo tiempo que el sistema ISAPRES se mantenga viable, entiendo que son los dos objetivos, ¿cierto? No solamente el cumplimiento del fallo, y el fallo se puede interpretar también. El punto es si ustedes reconocen que con la interpretación que se da, si, como dice, digamos, Eduardo Vitrán, si se aplica la rebaja del precio de los planes a quienes le cobraron de más, pero no se permite subir el precio de los planes a quienes le cobraron de menos, se produce un desajuste financiero que hace inviable el negocio de las ISAPRES. Lo que nosotros hemos dicho es que el fallo de la justicia debe cumplirse. Y establecemos en el proyecto mejores condiciones para su cumplimiento. Insisto en esto, porque esto no es un detalle, porque me parece que las declaraciones de las ISAPRES han sido ofensivas e infundadas. Sí, usted ofensivas e infundadas y no hacen cargo de su propia cuota de responsabilidad, que es la mayor en la situación que se ha generado por cobrarle de más a las personas. Y el eje central del gobierno es proteger a las personas. Ahora, claro, pero que si las personas se van a quedar sin aseguradora, tampoco les sirve a esas personas. Pero le insisto, bueno, la situación es diversa entre una y otra. Pero lo importante es que lo que hemos planteado es que las ISAPRES debieran hacer una propuesta específica y ni siquiera la han hecho, porque parece que están como una estrategia de negación de la realidad. Ni siquiera han pedido aclaraciones a la Corte Suprema, ninguna, hasta el día de hoy. Y tampoco cuando se dice, bueno, haga una propuesta específica, sus declaraciones son más bien vagas. No sé si usted ha visto lo que o escuchó lo que plantearon en la Comisión de Salud del Senado cuando se inició la tramitación del proyecto. Sí. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que, y el proyecto sí lo establece, ya tendrá que hacer una propuesta de pago y obviamente esta será analizada por un consejo de carácter técnico y resuelta por la Superintendencia de Salud. Ahora, el proyecto, en la medida que se tramite, bueno, obviamente puede ser perfeccionado sobre la base de las propuestas que hagan los distintos parlamentarios. Ya, vamos a otro tema, ministro, porque se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarle por la Araucanía. Ha habido presiones para que haya cambios en el decreto del estado de excepción que hay hoy día rigiendo en la macrozona sur. ¿Qué cambios porque el subsecretario del Interior se abrió a que se pueden hacer esos cambios? ¿Qué cambios le van a aplicar al decreto? ¿Qué podría cambiar con respecto a lo que hoy está vigente en la macrozona sur? Bueno, efectivamente el subsecretario esto lo anunció, además lo conversamos con las distintas bancadas cuando se votó la última renovación, pero hay cambios que van a permitir un diseño operativo más adecuado de acuerdo a la realidad que se está viviendo. Obviamente los detalles específicos nos anuncian, porque usted entenderá que el despliegue de la fuerza tiene que estar consigo de una manera tal que efectivamente dé resultado. Sí, claro, pero más allá de la estrategia específica. Es lo mismo cuando en Waze la gente ve dónde están los policías. Sí. Entonces, claro, los ladrones ponen Waze y van evadiendo dónde están los policías. Pero el detalle específico yo no lo voy a adelantar porque a quien le corresponde anunciarlo es al Ministerio del Interior. Ya, pero ¿se va a aumentar la presencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no solamente en los caminos, sino que también en tratar de, por ejemplo, evitar que hayan ataques? Eso es la preocupación que tiene la gente. A ver, el principio básico es el siguiente. Ha habido una disminución de la violencia en la zona. Los datos los dio a conocer la ministra Toá. Las últimas 2 semanas se ha revertido esa tendencia. Los dio a conocer la ministra Toá porque son datos anualizados, más que comparen las mismas estaciones. No son los mismos eventos que se producen en invierno que en verano, por distintas razones. Y, por tanto, había una disminución. Pero nosotros creemos que es necesario seguir avanzando, porque aquí hay un principio básico que es proteger a las personas. No se puede aceptar la violencia bajo ninguna circunstancia. Quien comete delitos tiene que responder ante la justicia y queremos crear una forma de convivencia pacífica en todo Chile y, por cierto, también en la zona. En ese contexto se van a hacer ajustes, pero a quien le corresponde anunciar los ajustes es al Ministerio del Ramo. Ya. Usted dijo, la última entrevista que yo tuve con usted, es que iba a hablar con los republicanos después del triunfo en el Consejo Constitucional. ¿Habló con ellos? He hablado con ellos permanentemente. ¿Sí? ¿Qué tal el diálogo con los republicanos? Mire, yo me estoy reuniendo con todas las bancadas, me he reunido con todos los jefes de bancada, del Senado y la Cámara. Ahora estoy haciendo las reuniones por bancada y, por cierto, nuestra voluntad es dialogar con todos y todas. Es decir, nosotros vamos a proponer nuestros proyectos que creemos que son buenos para el país, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de apoyo, obviamente vamos a considerar puntos de vista que enriquezcan el proceso legislativo y ese diálogo lo vamos a hacer con todos, no vamos a excluir a nadie y de hecho he hablado con los dos jefes de comité del Partido Republicano, tanto en la Cámara y el Senado, y vamos a fijar reuniones así como con todas las otras fuerzas políticas. Ministro Elizalde, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional. Gracias a usted. Muy buenos días. Muy buena jornada. Nos vamos a una última pausa. Ya estamos de vuelta con más.
estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, solo para despedirnos, agradecerles por haber estado acompañándonos esta mañana con horario especial, porque ahora viene la transmisión de la ceremonia de conmemoración de las glorias navales, el desfile en Valparaíso y también la ceremonia en Iquique. Que tengan un gran domingo y un gran domingo también de glorias navales. Buenos días.